asegúrese de tener expertos a un lado que lo puedan guiar durante todo el proceso. Esto indiscutiblemente es importante y hace parte del éxito de lograr un muy buen reporte de control interno. Hola a todos, mi nombre es Nelson Camargo, socio y director de la firma Next Audit and Consulting, específicamente de la línea de gestión de riesgos de tecnología, de advisory. Y bueno, principalmente hoy queremos hablar un tema bastante importante como parte de estos videos que estamos haciendo sobre los reportes de control interno SOC 1 y SOC 2 que son de mucho interés para la comunidad. Importante, vamos a hablar hoy del paso a paso que se debe abordar para obtener un reporte de control interno tipo SOC 1 o tipo SOC 2. Vamos a tratar de ilustrar en estos 5 puntos que vemos en el contenido las diferentes etapas que se deben de surtir para poder lograr con éxito la implantación de controles y la preparación necesaria para poder obtener el reporte de control interno. Vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura del reporte para que entiendan las dimensiones del detalle de lo que trae un reporte de este tipo. Vamos a hablar un poquito de los tiempos previstos para la preparación y la evaluación que se requieren contemplar por parte de las empresas que quieran optar por este tipo de reportes. Una pregunta importante que vamos a resolver aquí es si realmente es requerido o no tener una preparación previo a esa obtención del reporte. Vamos a dar el paso a paso que es parte de lo que quería dar en esta charla y es el paso a paso que recomiendo ustedes puedan tomar para implementar todos estos controles que requieren para establecer un reporte de control interno. Y al final pues vamos a estar hablando un poquito de esas recomendaciones que son importantes siempre tener para lograr con éxito ese objetivo estratégico, muy seguramente, que todas las empresas prestadoras de servicios o de outsourcing en este momento quisieran o están buscando. Cuando hablamos un poquito de la estructura, lo primero que quiero hacer énfasis es que el reporte o los reportes de control interno no son reportes o no son plenas certificaciones, simplemente que diga la empresa tal está certificado en, no. Básicamente un reporte de control interno, como lo mencioné en el video pasado, es un informe de auditoría, ¿sí? Bajo un estándar o bajo un formato internacional que va a permitir que todo tipo de organizaciones que se sometan a este cumplan con unos requisitos que deben describir en este tipo de reportes. Y dentro de esto destacamos unas sesiones. Básicamente, la primera sesión es la afirmación de la administración y la opinión del auditor. Básicamente, la afirmación de la administración es esa certeza y esa garantía que da la compañía en entregar información completamente confiable, que lo que está diciendo, lo que está reportando, lo que está entregando al auditor realmente es una información que parte de la buena fe y que se está haciendo con toda la honestidad posible. Luego viene la opinión del auditor, que básicamente es el concepto del auditor de servicio de la conclusión que se tiene del reporte de control interno tipo SOC 1 o tipo SOC 2. En esta, el auditor básicamente manifiesta qué es lo que ha hecho como parte del alcance, menciona algunas de las responsabilidades que debe tener, digamos, la organización de servicio y se enfoca principalmente en expresar o en mencionar la opinión general de lo que resulte de esta evaluación. Dentro de esto es importante contar que hay una sesión 2 que básicamente describe los controles o la descripción de los procesos y los controles como tal de la compañía. Básicamente en esto se hace una ilustración de lo que realmente es la compañía, es la carta de presentación de quién es, digamos, la compañía que estamos evaluando. Aquí ustedes podrán
colocar su mejor versión, dónde están localizados, cuáles son sus servicios, dónde están sus fuerzas de venta, dónde están sus fuerzas operativas, cuál es la distribución, bueno, en general cómo es el tema de comercialización, etcétera. Es esa mejor carta de ustedes donde el cliente va a recibir y va a percibir quién es ustedes como proveedor de servicio. Posteriormente a esto, dentro de esta sección se hace la descripción de los procesos y es aquí donde la compañía va a poder describir cuál es su ambiente de control como empresa. Y es aquí donde entra a jugar la evaluación del marco de control interno bajo el marco COSO, y en donde la compañía será evaluada frente a este marco. Es decir, aquí no se enfoca en la revisión y el entendimiento de los controles específicos del servicio, sino en evaluar el ambiente de control de la empresa prestadora del servicio, la organización de servicio como tal. Aquí podemos ver situaciones como por lo menos el ambiente de control, cómo gestionan los riesgos al interior de la empresa, cuáles son las actividades de control, a nivel tecnológico qué controles tienen, cómo retienen al personal, cómo manejan principios de integridad y valores éticos, etc. Son 17 principios que tiene el marco COSO que serán foco dentro de esta evaluación por parte del auditor. ¿Cuál es la conclusión de esto? Básicamente, tener una confianza de que el proveedor de servicio tiene un ambiente de control apropiado para la gestión interna de sus operaciones y que dé garantía que si bien tiene un servicio que pudiera ser seguro, la empresa prestadora de servicio es una empresa también segura. En la sesión 2 ya entramos un poquito en la descripción de los procesos que hacen parte del servicio. Recuerden, cuando les comentábamos en la parte de la evaluación del servicio, mencionábamos en el anterior video, que era importante entender el servicio como tal, entender los riesgos o identificar los riesgos del servicio y establecer un N número de controles que van a permitir que ese servicio se mantenga dentro de un ambiente de control sano. Entonces, en esta parte se hace una descripción de un entendimiento, digamos, de todo el recorrido de cómo funciona ese servicio, y dentro de la descripción del funcionamiento de ese servicio se establece o se identifican todos los posibles controles y objetivos de control que debieran estar enmarcados para una adecuada evaluación o cubrimiento del riesgo de este proveedor. En esta parte existe claramente una descripción y en esa descripción se van identificando todos esos controles que posteriormente en la sesión 3 que vemos ahora en pantalla vamos a poder mapear y rastrear a nivel de estas tablas que ustedes ven. Entonces, como pueden ver, nos enfocamos primero en el objetivo del control. En este caso estamos hablando de un ejemplo de la gestión de cambios a nivel de sistemas de información, y lo que podemos ver es que hay un objetivo de control que debe ser cubierto. Ese objetivo de control tiene muchas actividades de control o muchos controles relacionados y que ustedes, como pueden ver, lo van a poder referenciar, lo van a poder ver en el informe. Es decir, sus clientes van a ver cuáles son los controles que su servicio tiene, va a poder ver cuáles fueron las pruebas que realizó el auditor de servicio y cuáles fueron los resultados de esas pruebas que hizo el auditor de servicio. Entonces, como les mencionaba al principio, no es una certificación, no es un reporte que te diga que la empresa ACME cumple con, está certificada en, no. Es básicamente un informe que va a detallar cuáles son tus controles y cuáles fueron las pruebas que realizó el auditor de servicio. ¿Por qué es importante hacer énfasis aquí en esta parte? Porque cuando ustedes ven resultados de las pruebas, observamos que en esa parte no se identificaron excepciones. Esto es lo que esperamos cuando tenemos una muy buena preparación, es que no encontremos excepciones en el reporte. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque cualquier cliente
si de pronto el proveedor de servicios no se preparó adecuadamente, no ajustó muy bien su ambiente de control o se preparó para tener un buen ambiente de control, muy seguramente van a empezar a salir resultados de las pruebas negativas, es decir, con brechas de control que obviamente van a alarmar a su cliente en el momento que reciba el reporte. Y esto puede dar lugar a una cancelación de contratos, esto puede dar lugar a que les pongan unas exigencias mucho más fuertes o mucho más robustas en cortos tiempos y seguramente los van a poner a sufrir como proveedor de servicio. Entonces, aquí lo importante es que se sepa que el reporte va a tener una notificación del resultado de las pruebas y en lo posible tenemos que esperar que salga sin excepciones. Y si sale alguna excepción, que esté supremamente sustentada y que no genere mayor riesgo para los clientes como tal. Y al final, digamos, viene una respuesta a las observaciones que en caso de encontrar alguna observación en el reporte, es posible que digamos que el auditor de servicio pueda dar una conclusión frente a la situación encontrada que dé ciertas garantías de tranquilidad, por lo menos controles compensatorios, explicación de situaciones puntuales y que están cubiertas a través de otros controles, etc. Ya entendiendo un poco el contexto de lo que es realmente el reporte de control interno y cómo se estructura este reporte de control interno, una de las cosas importantes que tenemos que considerar para esto es cuáles son los tiempos previstos que se deben considerar para poder abordar esto. Antes voy a tratar de explicarles y lo voy a responder ahora más adelante, pero voy a tratar de explicarles que si ustedes quisieran obtener un reporte, inmediatamente simplemente llamar a un auditor de servicio que pueda ejecutar una auditoría y que tenga la autorización o que tenga el aval para poder ejecutar este tipo de reportes y que tenga la expertise para ejecutar este tipo de reportes, y lo va a hacer por ustedes. Va y ejecuta esto. Pero mencionándoles lo que hablábamos en el anterior paso, muy seguramente van a salir muchas brechas de control que ustedes no querrán mostrarle a sus clientes, en este caso. Entonces siempre es importante poder prepararse para mitigar, que, digamos, cualquier situación que ponga en peligro el contrato o los contratos que ustedes tengan con sus clientes. Entonces, ustedes van a pagar por un reporte y obviamente si van a pagar por un reporte, sería muy triste que el reporte tenga tantos problemas que no quisieran ni mostrarlo. Y si lo muestran va a ser un problema para ustedes. Es decir, pagaron para recibir o para tener un problema posterior con sus clientes. Entonces, lo más sano para esto es que tengan una preparación. Por eso, acá detallamos un poquito cuáles son esos tiempos previstos que se requieren para una preparación. Nuestra sugerencia como Next Audit es que el cliente se prepare entre 3 y 4 meses previo al periodo de operación en que va a ser evaluada la auditoría. Es decir, los reportes de control interno, como lo mencioné en el video pasado, mínimo tienen que tener 6 meses de operatividad. ¿Qué es operatividad? Hay controles que se ejecutan en el tiempo de forma diaria, semanal, cada vez que es requerido, ¿sí? Y cuando se van ejecutando necesitamos que esos controles operen según fueron diseñados. Entonces, si nosotros estamos hablando de un periodo de tiempo, pongamos 1 de enero a 30 de junio, ahí están los 6 meses, en esos 6 meses hay controles que operaron el 1 de enero, el 2 de enero, el 7 de enero, el 8 de febrero, el 5 de mayo, etcétera. Fueron operando, y cuando fueron a operar ese control o cuando se disparó la operación de ese control, necesitamos que funcione según lo diseñado y según lo esperado para controlar situaciones adversas en la organización de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no nos preparamos antes, muy seguramente cuando el auditor llegue en junio o en julio a aprobar el periodo anterior, digamos los primeros 6 meses, que es el tiempo mínimo que establece el reporte, seguramente ustedes van a ver que el auditor toma una muestra de días o muestra de casos en lo que va corrido de ese periodo. Cuando eso pasa,
si ustedes no tuvieron en cuenta previamente ajustar todo eso para que el 1 de enero iniciara todo con base a lo diseñado y a lo adecuadamente implementado, muy seguramente van a tener problemas o brechas que van a salir en la identificación de esa historia de tiempo. Hay algunos controles que de pronto no requieren esa operatividad, como pueden ser los controles automáticos o controles que simplemente se verifican a través de una inspección, por lo cual, digamos que esos primeros 3 o 4 meses se enfocan a cerrar la brecha de los controles que tienen operatividad. Y normalmente esto va a requerir documentación, cerrar brechas, implementar algunas medidas, de pronto es requerido alguna herramienta, de pronto es requerido algún servicio adicional, como por lo menos un análisis de vulnerabilidades para verificar periódicamente las brechas sobre los sistemas o sobre el sistema, etcétera. Entonces siempre nosotros recomendamos entre 3 y 4 meses, en donde en esos primeros 4 meses se empieza la preparación y esa preparación diagnostica, se comprende la compañía, diagnostica el estado actual del servicio, los riesgos del servicio, identifica los controles, se describen muy bien los controles, se establecen las brechas, se establecen las recomendaciones y el cliente, o en este caso la organización de servicios, empieza a trabajar una a una con esas cierre de brechas. Esa cierre de brechas se hace a través de un roadmap donde se enfoca a trabajar lo prioritario dentro de esos primeros 3 o 4 meses que nosotros recomendamos. Posteriormente viene un periodo que es el periodo de evaluación, como ustedes lo ven. Es decir, ustedes o el cliente puede ir cerrando brechas a partir del mes 1, empieza a cerrar brechas, ¿sí? Pero muy seguramente algunas brechas no van a poder ser cerradas y pueden ir siendo cerradas dentro del periodo de evaluación, siempre y cuando el control no sea un control de ejecución periódica, puede ser un control trimestral o puede ser un control semestral, puede ser un control anual o puede ser un control automático de configuración que simplemente es ajustarlo en el momento que esté, que básicamente el auditor hace una inspección de que exista o que se pueda aplicar el control. En este orden de ideas, dentro de el periodo de 3 a 4 meses, más los 6 meses, que es el periodo de operatividad, se va a estar o se debe estar asesorando al cliente en ir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo, implementando los controles. Una vez que tengas implementados los controles, debes poder ejecutar pruebas suficientes para garantizar que esos controles están funcionando adecuadamente y que pues las cosas que se tengan que detectar se detecten en la etapa pues digamos de pruebas y se puedan ajustar o se puedan tomar medidas. El ideal o el objetivo es poder fortalecer el ambiente de control del cliente y ayudarlo pues a que fortalezca todas estas posibles brechas que tiene dentro de su entorno de control. Y posteriormente viene un tiempo de evaluación, que más o menos es un periodo entre 1 mes y 1 mes y medio, donde el auditor llega, evalúa el periodo del 1 de enero al 30 de junio, que es el periodo que vemos aquí en rojo, y emite una conclusión, que es el reporte de control interno, y entrega el reporte para su cliente. Esto es la primera situación o el primer año de preparación. Posteriormente, lo que recomendamos es que se haga una evaluación digamos, constante que permita mantener el ambiente de control una vez se obtuvo la certificación, porque el periodo inmediatamente sería el siguiente día hábil al periodo cerrado, es decir, el 1 de julio tiene que seguir tu ambiente de control funcionando porque vas a tener seguramente una auditoría completa de 1 año o una auditoría completa del periodo remanente del 31 de diciembre. Entonces, en este orden de ideas, lo importante aquí es que el cliente sepa que una vez se obtuvo el primer reporte, deberá seguir manteniendo el ambiente de control, seguir evaluando, seguir probando para garantizar que se mantenga para la siguiente auditoría. Y así, año tras año, ir teniendo un reporte de control interno, que es lo que los clientes le van a pedir normalmente. ¿Cómo está el ambiente en el último año? Es importante tener en cuenta que dentro de esto es el periodo sugerido. Hay algunos clientes que pueden tener algún cambio en donde seguramente quisieran un periodo más amplio, en donde quisieran prepararse de pronto en un periodo más grande. Eso es manejable,
pero digamos que estos son los tiempos mínimos que sugerimos como expertos en este tema y que realmente permitiría de forma mucho más rápida obtener un reporte, pero haciendo la adecuada preparación. Y aquí respondo la pregunta que muchos nos hacen dentro de la firma con nuestro equipo de expertos, y es que ¿es requerido hacer o no la preparación? Indiscutiblemente, sí. ¿Es obligatorio? No. En ese orden de ideas, ustedes pueden prepararse, pero es hacer un salto al vacío. Si ustedes ya son una organización que consideran que tiene un ambiente bastante fuerte, que tiene un ambiente robusto, mi sugerencia es por lo menos someterse a un diagnóstico, ¿sí? De pronto hay algunas organizaciones que tienen constante regulación, constantes auditores, constantes evaluaciones de entes externos y normalmente tienden a ser muy fuertes en estos temas de controles, pero siempre es recomendable poder hacer un diagnóstico porque este tipo de evaluaciones son un poquito más fuertes que una certificación, por lo menos en el caso de 27001. Para ponerles un caso, hay situaciones donde el cliente manifiesta: yo soy certificado PCI, soy certificado ISO 27000, y cuando manifiestan esto, consideran que con esos temas ya realmente están del otro lado o están en un ambiente de control apropiado. Pero cuando se someten a esto, se dan cuenta de la rigurosidad y del detalle que este tipo de reportes obliga, y desafortunadamente se decepcionan y entienden que realmente lo mejor era poder haber tenido una preparación previa para esto. Porque normalmente, por lo menos, los sistemas de gestión se enfocan en establecer el sistema de gestión, pero no en fortalecer o mantener controles robustos o fuertes dentro de la operación. Dentro de la preparación, ¿qué debe tener la organización de servicios? Básicamente, alistar los controles a preparar según el riesgo del servicio ofrecido, eso es un tema. 2, alistar el ambiente de control de la organización de servicio, es decir, todas esas fallas como empresa que podemos tener, es acá el momento donde se tienen que fortalecer. Entrenar al personal para afrontar la evaluación. Aquí se trabaja mucho el tema de cultura en controles y en cultura de riesgos. Y adicionalmente una preparación para poder afrontar con toda la tranquilidad este tipo de evaluaciones o este tipo de auditorías. Probar los controles para garantizar el cumplimiento y la mejora continua, es decir, es requerido que alguien externo diferente al auditor nos pueda probar los controles de una forma efectiva y decirnos estamos bien, estamos mal, tenemos fallas o cómo podemos mejorarlos. Preparar la descripción de la empresa, que es esa mejor versión de ustedes, donde ustedes van a plasmarle en el reporte. Es importante que puedan tener una asesoría de cómo debieran hacerla y cómo debieran estipularla. Y por último, preparar la organización de servicios frente a los nuevos cambios en la operación al contar con un reporte de este tipo. Es decir, ustedes constantemente como organizaciones de servicios tienen cambios, tienen nuevas regulaciones, tienen nuevos requisitos de control, tienen nuevos paradigmas, nuevos cambios, etcétera, que les va a permitir a ustedes que los controles tengan movimientos. Y si ustedes no están en una constante revisión y en una mejora continua, estos controles pueden quedar inservibles en el proceso de gestión. Ahora bien, vamos a lo que más nos importa en este momento, y es que todos entiendan cuál es el paso a paso sugerido por nosotros como expertos para que puedan atender, digamos, este tipo de reportes de la mejor manera. Un tema importante es que entendamos un poquito este ciclo. Primero, tomar una decisión, y esa decisión tiene que ser una decisión fundamentada, ¿sí? Tener una preparación y someterse a una evaluación para este reporte de control interno. Para mí esas son las 3 etapas que deberemos surtir o que debieran surtir todas las organizaciones de servicio para poder obtener este tipo de reportes. Cuando hablamos de la identificación o cuál es la motivación, tenemos que entender 2 situaciones. ¿Cuál es la motivación interna y cuál es la motivación, si la motivación es interna o la motivación es externa? Cuando es interna, queremos marcar diferencia en el mercado.
esta es una forma de marcar una diferencia en el mercado. Cuando sus clientes son clientes de organizaciones grandes, de gobierno, financieras o grandes industrias, normalmente validan mucho o es muy relevante que esas pequeñas compañías o esas pequeñas startups o esas pequeñas, digamos, organizaciones de servicios realmente tengan adecuados ambientes de control. Para nadie es un secreto que muchas de las entidades o las organizaciones de servicio que tienen muchos servicios o muchos sistemas novedosos que le prestan a la gran empresa, realmente son compañías que pueden ser medianas, pequeñas o grandes. Yo conozco organizaciones con grandes servicios y de mucho valor, con 8 o 9 personas, como he conocido empresas que están buscando una certificación de esta, como los call centers o los data centers, que tienen 4.000 y 5.000 personas. Entonces, en este tipo de motivaciones, es importante entender que realmente vas a marcar una diferencia. Es decir, cuando yo quisiera marcar una diferencia en el mercado, eso es una oportunidad y ahí es donde hay que empezar a saber que es importante hacerlo como estrategia de negocio. 2, que una vez tengamos este tipo de reportes, vamos a generar toda la confianza del mundo en los clientes. Eso nos va a ayudar a cerrar negocios. Eso nos va a ayudar a poder lograr mayor participación de mercado. Esto nos va a ayudar a poder garantizar que los clientes se encuentren tranquilos frente al servicio que están contratando. Y por último, en la parte interna, una de las motivaciones importantes es, a veces es un dolor de cabeza cuando tenemos tantas auditorías dentro de lo que se está haciendo, tantas auditorías, y esas auditorías están siendo constantemente ejecutadas y están molestando, digamos, mucho al cliente en relación a que una visita un mes o 2 visitas en el mes, después viene el otro cliente, después viene el otro cliente. Cuando venga en el año tú atendiste 10, 12 auditorías de todos tus clientes y eso termina siendo un problema operativo y de gestión bastante fuerte. Con este tipo de reportes nos quitamos ese problema. El que necesite saber el ambiente de control de nosotros le entregamos un reporte de este tipo y no moleste por acá, por estos lados. Es decir, acá no estamos propensos a recibir auditorías adicionales, sino que con el reporte debe satisfacer las necesidades de auditoría. Por otro lado, en la auditoría externa, en la motivación externa, es cuando nosotros no tenemos ningún interés en este momento, o no conocíamos, o no sabíamos, pero resulta que ahora el cliente nos dice que los auditores de ellos le están requiriendo para ese servicio clave que se tenga un reporte de control interno, porque el auditor está haciendo una evaluación de los estados financieros de la compañía, dando su opinión del estado financiero, y ustedes hacen parte de un servicio clave o fundamental en el ciclo de ingresos de esa compañía, y como parte de esa necesidad, pues le exigen al cliente y el cliente le exige a ustedes tener este tipo de reportes. Entonces, ya aquí el tema no se está haciendo porque yo quiero crecer, sino porque me lo está exigiendo para poder mantener un contrato. Otro tema puede ser, hombre, al cliente no se lo está exigiendo el auditor, pero sí se lo está exigiendo, digamos, en la auditoría interna, o simplemente para no estar monitoreando tanto al cliente en relación al cumplimiento, simplemente el que está entregando el servicio, el área que entrega el servicio, necesita saber cuál es el ambiente de control para estar tranquilo que tiene un ambiente de control razonable. ¿Sí? Entonces, dentro de las exigencias también pueden ver las exigencias de los auditores internos. ¿Sí? Entonces, si los auditores internos tienen alguna necesidad puntual, pues también la van a exigir a través de este tipo de reportes. Ahora bien, ¿por qué era importante haberle mencionado lo anterior? Y es porque dependiendo del tipo de motivación, vamos a saber qué tipo de reportes es el más apropiado para nosotros o para la organización de servicios. Normalmente, cuando el que exige esto es el auditor financiero de sus clientes,
porque quiere tener tranquilidad del ambiente de control, lo más apropiado es enfocarse en un reporte tipo SOC 1. Cuando las motivaciones son internas, ¿sí? O simplemente para dar tranquilidad del manejo de información que se tiene sobre el servicio, lo recomendable es establecer el reporte SOC 2. Ahí pueden ver en nuestro video anterior, donde mencionamos como los temas importantes, hablábamos de cuáles eran las características de este tipo de reportes. Y aquí van a poder, según ver en esta tabla, donde expliqué claramente a qué se enfoca cada uno de estos. Pero básicamente las motivaciones nos van a ayudar a poder mapear y a poder identificar claramente cuál es el reporte que realmente necesitamos para esto. Una vez ya tengamos claro las motivaciones, el tipo de reporte que debemos abordar, ahí sí nos vamos al proceso de preparación. ¿Listo? Y en ese proceso de preparación, lo más importante de esto es hacer una comprensión como tal del servicio. Cuando hacemos una comprensión del servicio o de la organización del servicio, logramos entender cuáles son todos esos riesgos que le podrían preocupar a los clientes. Y sobre esto, y sobre esta comprensión de este servicio, tenemos que definir cuáles son todos los posibles riesgos que puede afectar a ese servicio. Teniendo esa claridad, digamos, en la parte de asesoría, lo importante es que se definan una serie de controles para el servicio que de una u otra manera van a mitigar esos riesgos que se están exponiendo, que se identificaron y que pudieran afectar a los clientes. Para esto es importante que se evalúe el diseño de ese control, en cómo está en la empresa. Algunos controles pudieran ya estar implementados, pero pueden tener fallas en la implementación. Algunos pueden no estar implementados y algunos pueden estar funcionando correctamente en su historia, desde que lo crearon. Y posteriormente yo identifico alguna brecha, pues tengo que otorgar unas recomendaciones o debes de recibir unas recomendaciones o trabajar sobre unas recomendaciones de fortalecimiento de estos controles. Una vez que ya tengamos esto claro, es importante evaluar el ambiente de control de la organización de servicios, que era lo que les mencionaba que hacemos con el marco COSO. Y en esto igualmente determinamos unas brechas a nivel de organización y determinamos unas recomendaciones como tal a nivel de organización. Y por último, como parte de esto, es importante hacer un roadmap que nos permita detectar qué tenemos que corregir urgentemente y qué da espera. Y la idea es que establezcan ese roadmap mes a mes para que ustedes puedan ir sabiendo qué y quién debe ir cerrando qué controles dentro del periodo de tiempo que hablábamos anteriormente. Algo supremamente importante acá es que este tipo de reportes no son reportes que hace el área de tecnología o el área de seguridad únicamente, porque muchas empresas tienen ese foco y le dicen al de tecnología, usted es el que tiene que responder por esto y usted me saca esto acá adelante. Quiero que todos entiendan que las compañías cuando se involucran en esto tienen que involucrar a toda la organización y principalmente a los altos directivos o los altos ejecutivos para que puedan apoyar la implementación de estos controles. Normalmente lo que hemos visto en nuestra experiencia con tantos clientes en diferentes países, lo que hemos concluido es que cuando no vemos participación de la alta dirección o de las diferentes áreas de la organización en esto, normalmente este tipo de reportes no son un éxito y tienden a fracasar en el proceso de implantación. Por lo cual, mi recomendación es que siempre esté la alta dirección involucrada, haciendo seguimiento, viendo cómo resuelven los problemas, viendo cómo pueden lograr que se cierren más rápido y mejor las situaciones. Si hay que hacer alguna inversión en algo, digamos, haga la gestión necesaria para que se hagan las inversiones en lo que se requiera. Una vez que ya tengamos esto, lo importante es cerrar las brechas. Para cerrar las brechas, como les decía, hay que priorizarlo según el roadmap. Es decir, hay que ir en el orden correcto porque nos podemos enfocar en brechas que de pronto no son urgentes y dejamos las que realmente son urgentes para arrancar el periodo de auditoría. Entonces hay que saber muy bien en qué fecha y en qué momento vamos a cerrar cada brecha. Hay que asignar responsables claves
líderes, para mí hay que tener líderes y por eso les digo que aquí hay una importante involucrar, o sea, hay que involucrar a toda la organización y esos líderes tienen que estar distribuidos, el de tecnología, el de seguridad, el de recursos humanos y cada uno debe tener unos compromisos frente a los distintos controles y cada uno debe comprometerse y cada uno debe responder frente al cumplimiento de este tipo de reportes o de este tipo de controles. ¿Qué debe considerar para las brechas? Que pueden exigirse o pueden requerirse nuevos controles, perdón, nuevos recursos. Nuevos recursos tienen que ver con, es posible que se contrate un nuevo servicio, por lo menos, normalmente cuando son software as a service o robot as a service, normalmente se requiere que se hagan evaluaciones de seguridad o análisis de vulnerabilidades sobre los sistemas para garantizar que se está mejorando y se está fortaleciendo la seguridad del sistema. Normalmente las compañías pues no tienen el conocimiento ni la expertise, ni mucho menos, y tampoco están dispuestas a hacerla porque pues no es su core, y para esto van a requerir seguramente que un tercero haga la evaluación. Eso posiblemente les va a generar unos costos adicionales al proceso consultivo para poder obtener el reporte de control interno. Dos, comprar soluciones. Es posible que tú para poder establecer algunos controles requieras adquirir algunas herramientas de seguridad, algunas herramientas que te permitan establecer el control, etcétera. Si es el tema físico, posiblemente algunas modificaciones o algunos ajustes en el tema físico, entonces por ende va a requerir alguna otra inversión. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando realmente se identifiquen todos los controles, se identifiquen las brechas. En el momento que se diagnostique. Antes es imposible poder saber hasta dónde llegamos en cada cosa. La idea es que en lo posible no se tengan que hacer grandes inversiones, que con lo que se tenga se logre, pero hay algunos casos que definitivamente para controlarlo requerimos hacer alguna inversión. Otro tema al cual duele mucho en las organizaciones es la documentación. Normalmente cuando establecemos la brecha y decimos tienen que implementar un proceso de cambios, un proceso de acceso, tienen que implementar una política de seguridad, etcétera. Normalmente las organizaciones no tienen el personal, no tienen el expertise, no tienen y no saben cómo realmente abordar toda esta documentación. Entonces nosotros ahí en ese caso recomendamos tengan una persona interna o contratar unos servicios adicionales que les permita ayudar a construir este tipo de políticas o procedimientos cuando no se tiene el conocimiento. Nosotros como firma siempre tratamos de ayudar al cliente, damos ejemplos, damos guías, damos pasos, ¿sí? Y con eso creemos que no es necesario que contraten servicios adicionales para esto, pero hay algunas empresas donde definitivamente les es muy difícil o no tienen los recursos y prefieren hacer una contratación. Desde mi experiencia y mi expertise en este tema, siempre sugiero que se haga desde el interior de la compañía. Cuando se hace desde el interior de la compañía, aseguramos que ese dueño del proceso se personalice, se apropie de esos controles y trate de entender el proceso, de documentarlo, de aprender sobre él y fortalecerse sobre él. Y eso le va a ayudar que cuando se implemente se haga de la mejor manera. Cuando esto normalmente se entrega a un tercero, tiende a haber dificultad porque el tercero entrega y apenas ahí es cuando el cliente o la organización de servicios va a empezar a entender y a organizar y a implementar. Y ahí se pierde mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces mi sugerencia siempre es que esto se pueda abordar de forma interna y así pues se evita también gastos adicionales. Por último, otro tema importante en esta fase es efectuar un seguimiento detallado del cumplimiento. Por lo menos como parte de nuestra asesoría, nosotros hacemos reuniones semanales y quincenales y las que se requieran como parte del funcionamiento dentro de la gestión consultiva y dentro de los alcances establecidos, pero es importante tener un seguimiento interno con los responsables que nos vayan indicando qué está mal, qué cumplió, qué no cumplió, por qué no cumplió, qué hace falta hacer y cuáles son los avances. Y por eso es aquí importante el involucramiento de la alta dirección, para que se pueda ir viendo qué está haciendo y qué no está haciendo. Y en qué estamos atrasados y qué hace falta para poder lograr ese umbral que se quiere y estar en un nivel apropiado de control. Cuando hablamos del cierre de brechas, siempre es importante enfocarse en lograr el cumplimiento entre los tiempos previstos y dentro del roadmap propuesto dentro de la consultoría. Posteriormente viene una evaluación del auditor de servicio. Dentro de la evaluación del auditor de servicio, es importante tener en cuenta que
Voy a volverme un poco aquí en el cierre de brechas. Una parte fundamental después del cierre de brechas es que se puedan testear muy bien los controles, ¿sí? Es decir, que una vez que ya el auditor, perdón, el cliente, digamos, la organización de servicio implementó todas sus medidas y todos sus controles y que ya los finalizó, digámoslo así, los reporte a su consultor para que el consultor pueda ejecutar pruebas de diseño y pruebas de operatividad del control. Dentro de esas pruebas de diseño y operatividad del control da cierta garantía que una vez que el auditor de servicio evalúe, estas pruebas van a salir de forma efectiva. O si hay fallas en este momento, pues vamos a poder identificar las posibles fallas que existan sobre esto. Entonces es importante esto. Y cuando hablamos como tal de la evaluación, digamos, del auditor de servicio, básicamente tenemos que preocuparnos por declarar los controles del servicio del auditor, entregarle cuáles son todos esos controles que soportan el servicio. El auditor debe hacer una evaluación del riesgo y el cubrimiento de esos controles como primera medida. Como segunda medida, el auditor va a evaluar, digamos, esos controles con base a lo que tiene como plan de pruebas definir o ejecutar. Es importante que se atiendan los requerimientos de información del auditor de manera oportuna, mantener una muy buena comunicación con el auditor, mantener organizadas las evidencias del funcionamiento de los controles, atender como oportunidad los requerimientos del auditor y analizar las posibles brechas que surjan, digamos, como parte de lo que el auditor emite. Es decir, si el auditor emite una brecha, es importante que internamente con su consultor se asesoren de cuál es la manera, cómo se está cubriendo esto con los controles compensatorios. Dentro de esto, en la parte de asesoría es importante que se establezcan controles compensatorios o controles de monitoreo en diferentes puntos para que siempre se esté tratando de identificar situaciones y mejorar estos controles de forma efectiva. Ya finalizando, digamos, cuáles son las recomendaciones generales que nosotros proponemos. Básicamente las resumo en 6 puntos. Una primera recomendación es siempre es mejor prepararse para presentarse una evaluación de tipo SOC. Indiscutiblemente, mi respuesta es prepárense siempre. 2, cuando sean exigidos a tener un reporte, mantenga la calma y negocie la solicitud con el cliente en función de tener una preparación. Normalmente a veces llegan clientes que me lo exigieron para mantener el control o para poder firmar el contrato, me lo están exigiendo y necesito tenerlo y están como un poco preocupados, angustiados de cómo van a cumplir y tienden normalmente a cometer algunos errores. Aquí nuestra sugerencia es mantenga la calma, asesórese y trate de hablar con su auditor para llegar a una negociación en función de no tenemos el reporte, estamos dispuestos a presentarnos ante el reporte y a trabajar en función del cumplimiento de lo que ustedes nos piden, pero necesitamos un tiempo para poder obtener una preparación. Eso es una primera cosa. 2, cuando ya existe un contrato y esto no está dentro de lo negociado, es importante se negocie con el proveedor y decirle, venga, es que usted me está pagando un servicio, ahora me está exigiendo un reporte, ese reporte vale un dinero, ¿cómo hacemos? Busquemos la forma, si usted lo necesita porque su auditor se lo está pidiendo, yo estoy dispuesto, pero esto tiene unos costos. ¿Cómo pueden negociar tipo de costos? Teniendo en cuenta que siempre el más beneficiado de poder tener un reporte es usted como organización de servicio. Pero siempre se pueden llegar a revisar estos temas. O la otra es que te lo pongan como premisa para la actualización de los contratos o para el aumento de tiempo de los contratos. Ahí es importante poder garantizar que efectivamente se va a hacer, pero se requiere un tiempo prudente para cumplirlo. 3, asegure el buen acompañamiento y guía durante el proceso. Es decir, asegúrese de tener expertos a un lado que lo puedan guiar durante todo el proceso. Esto indiscutiblemente es importante y hace parte del éxito de lograr un muy buen reporte de control interno. Entienda que una decisión estratégica involucra a toda la organización como parte fundamental del éxito. ¿Qué quiero decirles con esto? Hombre, que este tema no es de tecnología, este tema no es simplemente de seguridad. Esto es un tema estratégico de la organización y tienen que estar involucrados todos.
entre más acompañamiento de la organización de todos los niveles exista, seguramente vamos a tener muy buenos resultados dentro de esto. Quinto, considere recursos adicionales para la implementación de los controles. Como les decía, hay muchos clientes que les falta fortalecer muchos temas en el ambiente de control y consideran que simplemente con arrancar el proceso consultivo es suficiente, y normalmente puede pasar que se requieran recursos adicionales que el cliente tiene que contemplar y tiene que prever dentro de ese periodo de tiempo de preparación, que seguramente ustedes podrán hacer con expertos o con la firma o con otro que corresponda, pero que les ayude realmente a poder cerrar esas brechas de control. Y por último, entienda que los beneficios que tendrá en el futuro es más allá de las exigencias actuales de cumplimiento. Es una decisión estratégica. Es decir, si ustedes se comparan en el mercado sus competencias, el que tenga este reporte va a marcar la diferencia y va a tener un paso más adelante para el cierre de negocios. Entonces, considere esto una estrategia para su negocio. No sin antes, pues, hemos terminado esta charla. Espero que haya sido amena, que hayan podido entender cada uno de los diferentes pasos como parte de esto. Recuerden que en Next Audience Consulting podemos apoyarlos en todo el proceso de preparación. Atendemos clientes en Estados Unidos, México, Salvador, Costa Rica, Guatemala, España, Panamá, etcétera, y que realmente sabemos que tenemos la expertise y la experiencia con nuestro equipo de asesores de más de 8 consultores disponibles para este tipo de reportes que podemos ayudarles y atenderles. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión.